Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Lilamrita aquí. Sigue la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, la biografía completa de Srila Prabhupada. Estamos leyendo el 5º volumen, capítulo 2, que lleva por título Nadie escucha a un hombre pobre. Entre 1965 y 1970, Srila Prabhupada se concentró principalmente en establecer la conciencia de Krishna en Estados Unidos. Su plan era el siguiente. Si los estadounidenses se volcaban a la conciencia de Krishna, el resto del mundo los seguiría. Aunque su prédica a los angloparlantes había comenzado en la India, unos 60 años de esfuerzo solitario lo habían convencido de que los hindúes o estaban demasiado absortos en la política, o eran demasiado ignorantes de su herencia espiritual, o estaban demasiado agobiados por la pobreza como para aceptar seriamente la conciencia de Krishna. Por eso no había tenido éxito. Pero el éxito llegó en Estados Unidos. Sin dudas, ese país era el mejor campo para implantar la conciencia de Krishna. No obstante, Prabhupada encontró que los occidentales eran incultos e incivilizados. Si quedaba algún rastro de civilización en algún lado, decía con frecuencia, era en la India, el corazón de la cultura original védica. Hacia 1970 ya había demostrado con sus extensos viajes y prédica que intentaba establecer el movimiento de conciencia de Krishna no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y sobre todo en la India. Incluso aceptando que predicar en Estados Unidos era tan importante como en la India, la prédica en Estados Unidos estaba yendo bien sin la orientación directa y constante de Prabhupada. Sus discípulos norteamericanos estaban capacitados para continuar lo que él había comenzado. Sin embargo, en la India no podía permitir que sus discípulos administraran ISKCON. Vio lo fácil y frecuentemente que los hindúes podían engañarlos. La mitad del trabajo en ISKCON en la India estaba quedando arruinado, dijo, porque sus discípulos habían sido engañados. Si hacían un programa de pandal, podían terminar pagando varias veces el precio regular. La única forma en que ISKCON pudiera desarrollarse allí sería bajo su vigilancia directa. A partir de 1970, con un pequeño grupo de discípulos americanos, Prabhupada viajó de un lugar a otro de la India como un sannyasi modelo e inauguró un nuevo e importante campo para ISKCON. Quería construir grandes templos en la India, 3 en particular, uno en Brindavan, otro en Mayapur y un tercero en Bombay. Ya a comienzos de 1967 había intentado hacer una casa americana en Brindavan, destinada a sus discípulos. Por ser el lugar de nacimiento del señor Chaitanya, Mayapur era especialmente importante. Y Bombay era la principal ciudad de la India, la entrada a la India. Sucedía siempre lo mismo con la mayoría de los grandes planes de Prabhupada. Ni siquiera sus discípulos más cercanos podían entender por completo el alcance de su visión, pero Prabhupada sabía lo que quería y sabía que todo dependía de Krishna. De a poco comenzó a revelar sus planes. Dijo que la construcción de templos era secundaria a la publicación y distribución de libros. Pero la conciencia de Krishna debía correr en 2 líneas paralelas, como un tren corre sobre 2 rieles. Un riel era el Bhagavad Marga, el otro el Pancharatriki Vidhi. Bhagavad Marga se refería a la filosofía de conciencia de Krishna, escuchar y cantar acerca de Krishna y diseminar su mensaje. El segundo riel, el Pancharatriki Vidhi,
se refería a las reglas y regulaciones para adorar a la deidad en el templo. De los dos, Bhagavad Marga era más importante. Aunque las grandes almas liberadas como Haridas Thakur podían permanecer en perfecta conciencia de Krishna simplemente cantando Hare Krishna constantemente, Prabhupada sabía que sus discípulos, inquietos por naturaleza y agobiados por sus hábitos pecaminosos pasados, necesitaban la purificación especial de la adoración del Señor en el templo. Por ello, una de sus razones por las cuales deseaba tanto establecer templos en la India era purificar a sus discípulos dándoles una compleja adoración de la deidad. Sin embargo, los templos eran también para predicar. Nadie escucha a un hombre pobre, solía decir Prabhupada, y deseaba construir edificios palaciegos para atraer a las masas a la conciencia de Krishna, sobre todo en la India, donde aún existía la tradición de la adoración en el templo. Construir templos y adorar a la deidad era secundario a publicar y distribuir libros, pero no debía descuidarse. Prabhupada se preparó para darle a la construcción de templos en Mayapur, Vrindavan y Bombay tanta atención como fuera necesario. Bombay, noviembre de 1971. Durante 2 años los devotos vivieron en Akash Ganga, en 2 apartamentos en el 7º piso de un edificio situado en el corazón de Bombay. Pero Prabhupada no estaba satisfecho con esto. Quería un terreno para construir y expandirse. Estaba decidido a lograrlo. En lugar de sus habituales caminatas matutinas, hacía largos viajes en auto para observar diversas partes de la ciudad. Debido a que muchos miembros vitalicios de ISKCON vivían en la aristocrática Malabar Hill, los discípulos de Prabhupada pensaron que ese era un buen lugar para un templo. Más de una vez Prabhupada viajó hasta la cima de Malabar Hill y caminó por el lugar considerando que ciertos edificios grandes podían convertirse en templos. Pese a ello, por una razón u otra, no les parecieron aceptables. Luego, en noviembre, un tal señor N ofreció venderle a ISKCON 2 hectáreas en Juhu, prácticamente a orillas del mar Arábigo. Tan pronto Srila Prabhupada se acercó al terreno, recordó haberlo visto y considerado algunos años atrás. En agosto de 1965, durante las semanas anteriores a su partida hacia Estados Unidos, se había alojado en la colonia Scindia. Por las noches iba a Juhu, a la casa de la señora Sumati Morarji, la dueña de la compañía Scindia Steamship, donde le había leído y explicado el Srimad Bhagavatam a ella y a sus invitados. Había pasado varias veces por esa propiedad y había pensado que era una buena ubicación para un ashram y un templo para Radha Krishna. Aunque su atención estaba absorta en irse de la India, aún consideraba el terreno de Juhu. En ese momento estaba nuevamente allí, reconsiderando el mismo terreno que había visto años atrás, y lo tomó como un recordatorio de Krishna. El terreno estaba cubierto de pasto y arbustos, además de palmeras. Al fondo de la propiedad había varios edificios en alquiler. Estaba al borde de la carretera Juhu, la principal arteria vial de regreso a Bombay, a 120 kilómetros al sur. A una corta distancia de caminata se encontraba una playa amplia del mar Arábigo. La ubicación era tranquila, pero no estaba lejos. Varios hoteles de 5 estrellas bordeaban la playa cercana y había otros que ya estaban en construcción junto a edificios de apartamentos. Cuando caminó por la playa, le gustó aún más la idea de comprar el terreno. La gente rica tenía allí sus casas de fin de semana y miles de bombaitíes iban a disfrutar de la playa los domingos. A diario, cientos de residentes usaban la ancha playa para hacer caminatas matutinas antes de ir a trabajar. Casi siempre había gente paseando o reuniéndose. No obstante, el lugar estaba siempre limpio. Las suaves olas y el cielo abierto eran una atracción. No solo era ideal para hoteles,
también lo era para un centro consciente de Krishna. Prabhupada quería ese terreno. Y aunque sus discípulos seguían mostrándole casas en Malabar Hill, no cambió de idea. Sus discípulos querían lo que él quisiese, pero les costaba entusiasmarse por una propiedad situada tan lejos de la ciudad y sin edificios disponibles para usar como casa o templo. Costaba entusiasmarse por una propiedad situada tan lejos de la ciudad y sin edificios disponibles para usar como casa o templo. El señor N, el propietario, puso un precio razonable y parecía amigable y sincero. Sin embargo, siempre había riesgos en tales transacciones, y en este caso Prabhupada incluso encontró razones para sospechar. A través de su abogado supo que el señor Nair había hecho un trato para vender esa misma tierra a la compañía C, pero más tarde canceló el arreglo. La compañía C demandó entonces al señor N por incumplimiento de contrato. Si la Corte Suprema de Bombay decidía a favor de la compañía C, la tierra sería de ellos. Cuando el secretario de Prabhupada cuestionó al señor N por el embrollo, el señor N le aseguró que la compañía C no podía ganar el juicio, pero que en cualquier caso ISKCON podía retener una cierta parte de su pago hasta que se terminara el litigio. El señor N era una figura bien conocida en Bombay. El antiguo comisario de Bombay, una posición judicial honorable, era en ese momento el editor y responsable de la publicación de uno de los periódicos más importantes en inglés de Bombay. Era rico, tenía varias propiedades en Juhu y en Bombay, y era influyente. No era alguien a quien uno quisiera oponerse. Comprar el terreno de Juhu bajo las actuales circunstancias requería de audacia. A finales de diciembre, Prabhupada se reunió con el señor y la señora N en casa de ellos, situada en el Theosophical Colony en Juhu. La casa del señor N quedaba en la playa, lo cual le dio a Prabhupada otra oportunidad de apreciar el valor y la belleza de este distrito de Mumbai, con sus palmeras a orillas del mar. Theosophical Colony era un barrio privado de atractivas casas con jardines exuberantes, flores y muchos pájaros exóticos. Crecían árboles ashok a ambos lados del camino que llevaba a la casa del señor N, y una línea de palmeras en el lado interior de una pared rodeaba la propiedad. Un jardinero abrió el portón para Prabhupada y unos pocos discípulos que iban con él. El señor N era de baja estatura, robusto, con poco cabello, que llevaba corto. Su redonda cara tenía marcas de viruela. Parecía tener unos 50 y tantos años. La señora N tenía una tez clara y, algo raro para una mujer hindú, llevaba corto su cabello. Prabhupada llevó guirnaldas de flores y prasadam de las deidades Radhakrishna de ISKCON Bombay, las que ofreció a los dueños de casa. El señor N invitó a los visitantes a sentarse con él y su esposa en la galería del frente, que daba a un jardín pintoresco. Srila Prabhupada expresó abiertamente su aprecio por el terreno, pero admitió que tenía muy poco dinero. Sin embargo, el señor N parecía simpatizar con Prabhupada y dijo que quería venderle a él la propiedad. Sin demora llegaron a un acuerdo verbal. A la señora N, no obstante, el acuerdo le pareció demasiado poco formal, pero cuando planteó objeciones su esposo la desaprobó. Prabhupada y el señor N acordaron el pago inicial de 200.000 rupias, luego de lo cual ISKCON recibiría de inmediato la escritura. ISKCON pagaría el importe restante de 1.400.000 rupias más tarde, en pagos regulares. Prabhupada negoció un poco más el pago inicial, ofreció 50.000 en el momento y luego otros 50.000, momento en el cual ISKCON podría mudarse a la propiedad. Tan pronto pagaran las restantes 100.000 rupias, el pago inicial quedaría completo y el señor Nair les daría la escritura. El señor Nair accedió. Srila Prabhupada siempre pensaba con detenimiento estas transacciones comerciales. Había dicho que si un comerciante te dice, señor, con usted no hago ninguna ganancia, debes saber que te miente. Por eso, incluso en los primeros días de ISKCON en Nueva York, cuando ese tiburón inmobiliario llamado señor Price se hizo pasar por bienqueriente de los devotos, Prabhupada sospechó.
y a pesar de sus advertencias, el señor Price engañó a los devotos. En ese momento, como con el señor Price, albergaba sospechas, pero quería ese terreno en Juhu y se arriesgaría. Prabhupada había aceptado desafíos similares. En Jhansi, en 1953, ocupó un edificio aunque tenía poco apoyo legal o seguridad financiera. En ese primer local, en Nueva York, así como en el edificio más grande hasta la fecha, la iglesia de Waseka Avenue de Los Ángeles, se mudó sin estar seguro de poder cumplir con los pagos mensuales. Prácticamente todo el éxito de su movimiento vino por correr un riesgo tras otro por Krishna. Cuando los devotos de Boston le escribieron diciendo que habían alquilado una casa grande a $1,000 por mes, calculando que podrían pagar aumentando drásticamente las ventas de Vuelta al Supremo, Prabhupada lo aprobó e incluso mencionó el caso como ejemplo para los demás. Así que, si en Bombay había algún riesgo, lo tomó como algo natural. Una vez comprometido el terreno, Prabhupada comenzó a desplegar su visión de un gran proyecto para Bombay. El 22 de diciembre le escribió a Yamuna: aquí en Bombay tenemos buenas perspectivas de comprar un terreno muy grande en Juhu, por un precio muy bajo, justo en medio de un vecindario opulento. Nos instalaremos allí, construiremos nuestro centro de inmediato, y más tarde desarrollaremos un gran hotel y una escuela. También hay oportunidad de tener un lindo bungalow en la propia ciudad. En resumen, haremos nuestro cuartel central en Bombay y además construiremos en Vrindavan y en Mayapur. Mientras los devotos de todo el mundo se alegraban al escuchar los planes de Prabhupada para el centro de Bombay, los devotos de esa ciudad tenían sentimientos encontrados. Vislumbrar un templo que surgiera de lo que era poco más que una selva no era fácil. No era fácil tener la visión del hotel de 5 estrellas de ISKCON del que hablaba Prabhupada. Los edificios de arriendo que estaban al fondo del terreno se encontraban completamente ocupados, y de acuerdo con la ley india, los inquilinos no pueden ser desalojados. Si los devotos fueran a instalarse en el terreno, tendrían que levantar casas temporales, incluso un templo temporal. Por su parte, el lugar estaba plagado de mosquitos e infestado de ratas. Juhu era un vecindario pequeño, casi aislado, sin auspiciantes ricos de ISKCON. Aunque Prabhupada y los especuladores dedicados a bienes raíces predecían que Juhu crecería, en ese momento era apenas un poblado de 2,000 personas. Vivir en Juhu sería un contraste drástico con el confortable edificio Akash Ganga del centro de Bombay. Tamal Krishna le explicó a Prabhupada: somos occidentales, no podemos vivir así. Necesitamos picaportes y agua corriente. ¿No quieren purificarse?, contestó Prabhupada. Cuando los devotos de Bombay se enteraron de la respuesta de Srila Prabhupada a Tamal Krishna, las palabras «no quieren purificarse» calaron hondo en sus corazones. Sabían que Prabhupada les estaba pidiendo ser más austeros y que era para su propio beneficio. Comenzaron a pensar en mudarse a Juhu como un monumental desafío espiritual más que algo penoso. Construir los edificios de Juhu era importante para su maestro espiritual y era algo más grande y maravilloso de lo que ellos en ese momento podían entender. Prabhupada sabía que les estaba pidiendo a sus discípulos hacer un gran sacrificio, pero no podía evitarlo. Para predicar la conciencia de Krishna, todo devoto tenía que estar preparado para tolerar muchas dificultades. Cualquier dificultad que les estuviera pidiendo afrontar, él mismo estaba preparado a soportarla, incluso en mucho mayor grado. Por otra parte, él no pensaba que vivir en Juhu sin preparación fuera demasiado difícil para sus discípulos en tanto y cuanto mantuvieran la limpieza y cantaran Hare Krishna. Pero ellos sabían que siendo occidentales, todo el asunto les resultaría difícil. No obstante, todo predicador tenía que hacer sacrificios, no artificial o arbitrariamente,
sino para expandir el movimiento de la conciencia de Krishna. A veces servir a Krishna era agradable, otras difícil. En cualquier caso, el devoto tiene que hacer lo necesario, actuando como el sirviente más humilde de su maestro espiritual. Prabhupada les dejó bien claro cuál era su visión de lo que sería ISKCON Bombay. Aunque todos estaban dispuestos a acatar su decisión, algunos tenían dudas y les faltaba espíritu valiente y, sin embargo, viendo el compromiso de su maestro espiritual con el proyecto, abandonaron su mentalidad egoísta. Prabhupada partió hacia Jaipur. Allí pasaría toda una semana en un compromiso de prédica en el templo Radha Govinda. Jaipur, 12 de enero de 1972. Jaipur es una antigua ciudad del estado de Rajasthan. Cada tanto, algunos discípulos de Prabhupada iban allí a comprar deidades de mármol de Radha y Krishna para los templos de ISKCON de la India y del resto del mundo. Los devotos de los centros de ISKCON de Detroit, Toronto, Dallas y Europa querían instalar deidades de Radha y Krishna, y con el permiso de Srila Prabhupada ordenaban murtis en Jaipur. Con tal encargo, dos mujeres, Kausalya y Srimati, fueron a Jaipur en enero de 1972, en nombre del Templo de Nueva York. Cuando un oficial del gobierno descubrió que Srimati no llevaba su pasaporte, sospecharon que eran espías debido a la guerra con Pakistán e insistieron con que las mujeres se quedaran en la ciudad hasta que el pasaporte de Srimati llegara por correo. Mientras tanto, las muchachas visitaban el templo de Govindaji diariamente y a veces hacían kirtan en la calle delante del templo. Todos los días hablaban con Goswami, quien estaba a cargo del templo, y también con hombres de negocios de Jaipur y otros ciudadanos respetables. Casi todos ellos visitaban con regularidad las amadas deidades de Radha Govinda. Los ciudadanos de Jaipur se sintieron conmovidos por la devoción de las dos discípulas de Prabhupada. Cuando uno de ellos preguntó: ¿qué podemos hacer para ayudar a tu movimiento? Las chicas contestaron: traigan aquí a Srila Prabhupada. Algunos ciudadanos importantes diseñaron un plan para distribuir los gastos y las responsabilidades en la organización de un panda. Las chicas, por su parte, le enviaron una carta a Prabhupada, quien estaba en Bombay, y lo invitaban a ir y predicar. Estuvo de acuerdo. A pedido de Srila Prabhupada, los devotos de Delhi y de otros centros de la India fueron a Jaipur a unírsele. Prabhupada tomó un pequeño cuarto en el templo de Govindaji y sus discípulos se mudaron a una casa cercana. A Prabhupada le gustó la ubicación. La única perturbación era la gran cantidad de monos. Todos ellos eran grandes, de cara oscura y largas colas enrolladas. Trepaban a los árboles, cruzaban por los techos y de repente se descolgaban para robar lo que pudieran. Las mujeres que cocinaban para Prabhupada estaban exasperadas con la osadía de sus animales para robar verduras de la cocina, incluso chapatis directos del fuego, y se quejaron con Srila Prabhupada. No sean ni sus amigos ni sus enemigos, les aconsejó Prabhupada. Si hacen amistad con ellos, simplemente serán una molestia. Si se hacen sus enemigos, se volverán muy vengativos. Mantengan una posición neutral. Sin embargo, los monos siguieron asaltando la cocina. Las cocineras volvieron a quejarse con Prabhupada. Sí, dijo Prabhupada, si quieren detener a los monos, esto es lo que deben hacer. Compren un arco y una flecha y dispárenle a un mono en la cima de un árbol. Cuando caiga, tomen al mono y cuélguenlo de una rama cabeza abajo, por las piernas. Cerca de él cuelguen también el arco y la flecha. Eso les enseñará.
Prabhupada sabía que dispararles a los monos era ilegal en Jaipur y no esperaba que sus discípulos realmente lo hicieran. Sin embargo, les dio ese consejo con una expresión seria. Indirectamente les aconsejaba que no se molestaran tanto por unos pocos monos. De inmediato, Prabhupada y sus discípulos se acoplaron a la intensa atmósfera devocional de Jaipur. Puesto que el templo Radha Govinda estaba bajo jurisdicción de la familia real de Jaipur, visitar diariamente a las deidades era prácticamente una obligación para todos los ciudadanos. Por las mañanas y las tardes, multitudes de adoradores entusiastas iban y venían, adorando las formas de Radha y Krishna en el altar. Esas eran las deidades Radha Govinda de Vrindavan, que originalmente habían pertenecido a Rupa Goswami. Hace casi 500 años, cuando un gobernante mongol atacó el templo Govindaji de Vrindavan, el rey de Jaipur dispuso que las deidades llegaran al reino. Los adoradores de Radha Govinda Mandir mostraron un entusiasmo espontáneo al verlas. Se abalanzaban gritando, «Jai, Jai, Govinda, Govinda». Cuando las cortinas se cerraban, la gente corría hacia el altar para tener una última visión de las formas divinas. Srila Prabhupada evitaba las grandes multitudes que se encontraban ante la deidad y mantenía su horario de levantarse temprano y traducir el Bhagavatam. Hablando con Kausalya y Srimati, Prabhupada las felicitó por conseguir el programa de Pandal en Jaipur. Ustedes, muchachas, están impulsando el movimiento del señor Chaitanya muy bien, dijo. Tan solo vean, incluso sin esposos, salen y predican. Dijo que las mujeres occidentales eran diferentes de las hindúes, quienes simplemente se quedaban en la casa. Pese a lo dicho, Prabhupada descubrió que, en realidad, sus dos discípulas no habían hecho un buen trabajo. Aunque el programa de Pandal iba a comenzar al cabo de 2 días, nadie había organizado que se armara la tienda de mayor tamaño. Prabhupada dijo que no era la naturaleza femenina organizar tales cosas. Las mujeres se pusieron de mal humor al escucharlo. Cuando le mostraron el volante que habían impreso anunciando el festival, Prabhupada se enfadó. Eso no es el estándar, dijo. No decía Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, sino solamente A.C. Bhaktivedanta Swami y sus discípulos extranjeros. ¿Qué es esto?, gritó Prabhupada. ¿Qué es Srila Prabhupada?, preguntó Kausalya. ¿Extranjeros? ¿Por qué dicen extranjeros? Debe ser norteamericanos y europeos. Eso es lo atractivo, que son norteamericanos y europeos. Pero ustedes son solo mujeres. ¿Qué se puede esperar? Las 2 mujeres comenzaron a llorar y salieron del cuarto. Con la ayuda de Shyamasundar, Kausalya y Srimati hicieron unos volantes correctos. Los imprimieron y volvieron ante Srila Prabhupada para contarle todo esto. En ese momento su humor había cambiado por completo. Ya no estaba enojado. Fue delicado. En definitiva, esas discípulas habían dado todo de sí. En tono conciliador comenzó a explicar que ser un maestro espiritual era algo difícil. Las critiqué porque es mi deber. Discípulo se relaciona con disciplina. Entonces es mi deber con mis discípulos. Ustedes saben que no me enojo con nadie. Simplemente lo hago para disciplinarlos, porque son mis discípulos. Las consoló diciéndoles que eran sinceras y que les faltaba experiencia por una crianza deficiente. Los devotos presentes sintieron que Srila Prabhupada les estaba expresando maravillosamente un poco de lo que él, como maestro espiritual, sentía al entrenar. En un gran esfuerzo de último momento, los devotos obtuvieron el pandal y lo levantaron a tiempo para que Prabhupada comenzara sus programas, tal como estaba anunciado.
El día de la apertura los devotos hicieron una procesión por las calles. Llevaron a Prabhupada en un palanquín. Una gran sombrilla bordada protegía su cabeza. En la procesión también había elefantes decorados, bandas musicales de bronces y devotos hindúes, norteamericanos y europeos haciendo kirtan. El primer programa de Srila Prabhupada fue por la mañana, después del darshan de Govindaji, para captar la gran multitud matinal. La gente llegó deprisa al templo para ver a Radha Govindaji y luego entró en el Pandal Hare Krishna que se encontraba al lado del templo. La mañana de la apertura, Prabhupada realizó una ceremonia de Abhishek en la cual bañó a las deidades de mármol de Radha y Krishna. Le dio el nombre Radha Govinda a esas deidades, que pronto serían enviadas al templo de ISKCON de Nueva York. Más tarde, uno de los discípulos realizó un sacrificio de fuego y Prabhupada dio un discurso en hindi. La agenda de los días siguientes consistió en discursos por la mañana y la noche, kirtan y distribución de prasad. Mientras predicaba en Jaipur, Prabhupada reflexionaba sobre los asuntos que acontecían en diversas partes del mundo. Además, las cartas que les escribía a sus discípulos le brindaban la oportunidad de actuar en relación con dichos aconteceres. Aunque participaba activamente dando 2 clases por día, y aunque todo el tiempo se reunía e interactuaba con invitados, amigos y devotos, estaba absorto también en pensamientos de lo que ocurría en otras partes. Dirigía su movimiento en muchos frentes. Donde fuera que se encontrara, ese era su campamento. Así como un general hace campamentos en varios lugares mientras dirige numerosas batallas en el marco general de la guerra. Su prédica en Jaipur, por lo tanto, era solo una pequeña fracción de su misión mundial. Desde Jaipur les escribió a sus discípulos de Calcuta para urgirles que aceleraran la construcción del terreno de Mayapur. Quería una gran ceremonia de inauguración el día de la aparición del Señor Chaitanya en marzo. Por desgracia, el gobierno estaba restringiendo el acceso de los extranjeros a Nadia debido a su proximidad con Bangladesh. Por favor, hagan un gran esfuerzo para conseguir esos permisos, les pedía Prabhupada a los devotos que estaban en Calcuta. Tenemos que estar todos reunidos ahí para el día de la aparición del Señor Chaitanya. Repetidamente les mencionaba su preocupación por las restricciones del gobierno. Creo que no habrá problemas si solo vamos ahí como peregrinos comunes e instalamos nuestro campamento para hacer un kirtan continuo. Todos verán que solamente somos devotos serios del Señor Chaitanya y no espías pakistaníes. Prabhupada les escribió a sus discípulos de Nairobi, impulsándolos con sus bendiciones. Sigan trabajando mucho para complacer a Krishna y todos ustedes volverán al hogar de vuelta a Dios. Al presidente del templo de San Diego le escribió: estoy muy complacido al saber que la venta de los libros está aumentando muy rápidamente. Estoy enterándome de muy buenas noticias de toda nuestra asociación. Esto me complace más que nada. Por otra parte, pensaba muy seguido en el terreno de Bombay. A veces hablaba de ello o lo mencionaba en las cartas a los devotos que estaban en dicha ciudad. La compra del terreno de Bombay aún no había concluido, motivo por el cual Prabhupada estaba muy ansioso. Quería que sus discípulos abonaran la suma acordada y se mudaran inmediatamente allí.